Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Daniel, me tomo las confianzas. ¿Te has tomado confianza? No, Sí, no, sí. pero la gente que me conoce me llama Dani, así que está bien que te tomes las confianzas. Bueno, ¿cómo se siente ahora que ya está casi aquí la serie? Pues unas ganas enormes, ¿no? O sea, es un poco ver el hijo ya y ver ya ese parto ahí ya en la tele y verlo ahí, y sobre todo ver la reacción que va a tener el público que hemos tenido nosotros haciendo esto. Siempre se dice el tópico de hacerlo con amor, con cariño, con pasión, pero en este caso especialmente con los pacientes del doctor García ha habido una especie de energía en dirección a que este audiovisual, a que esta serie fuera contundente y reflejara lo que escribió nuestra grandísima Almudena Grandes, ¿no? Interpretas al capitán Ochoa, que es un capitán del bando fascista que se queda un poco sin hacer nada, ¿no? Y se empieza a aburrir y entonces participa como en organización de peleas de boxeo. ¿Sigue siendo así en la historia de la serie? Sigue siendo así en la historia. La historia es un personaje, bueno, acaba siendo un poco el introductor a este mundo de la violencia del personaje que hace John Olivares de Adrián Gallardo, ¿no? Es un poco el introductor, esa especie como de maestro que va a tener en ese paso que él tiene por el Ejército Nacional y bueno, encuentra la circunstancia de que, ahí va, este tipo es un encajador nato y voy a prepararlo para el combate que va a tener contra Alfonso Navarro. Esta cosa que había de piques que llegan en la guerra civil, estas facciones del bando nacional que se encuentran con esas circunstancias de quién es el mejor de cada una de las facciones que compone un bando, en este caso el de Portugalete, ¿no? Y bueno, pues lo prepara a Adrián para enfrentarse duramente contra Alfonso Navarro en un combate que yo creo que va a ser épico, ¿no? Y aparte rodado de una manera espectacular, muy, muy chulo. Pero luego aparte, bueno, al margen de esta coñeta que te meto, es un personaje, yo creo que tiene una ternura muy... porque se queda realmente enganchado de ese personaje, de ese chico, de Adrián, a lo largo de la historia, bueno, con una aparición que tiene, que bueno, que va buscándola a través del tiempo también, ¿no? En esas décadas que van pasando desde el final de la Guerra Civil hasta esos años 60-70, ¿no? ¿Eras tú uno de esos españoles que tenía el corazoncito así como derretido con alguna de las historias de Almudena Grandes o con su trabajo? Yo soy muy admirador de su literatura y de lo que escribía y de lo que nos dejó en el corazón, ¿no? Y me siento que, bueno, que hay que tenerla y colocarla en el sitio donde está, quieras o no, esta especie como de estos libros que ella escribe, esta especie de voy a decirlo, como de vinculación que tiene con los episodios nacionales, ¿no? Estos episodios de la guerra interminable, que lo vincula con el Benito Pérez Galdós. De hecho, ella llega a comentar un poco que los vincula, no ciertamente en el tiempo, pero sí en esa línea más o menos con esos episodios nacionales de Pérez Galdós. Entonces queda como una cronista de un momento dado que vivió un bando que fue el bando de los perdedores, ¿no? El bando antifascista, y sobre su literatura se apoyan muchas ideas y muchas concepciones que tenemos hoy en día de la sociedad civil, evidentemente, claro. Bueno, Almudena, aparte de escritora, no era eso solamente, era historiadora y contaba cosas completamente reales a través de personajes que ella inventaba. Yo, a día de hoy, pienso mucho en que no hace tanto que estábamos así y he traído esto, que es un episodio que se cuenta un poco por encima en el libro, pero que yo creo que después de formar parte de una historia como esta, como Los pacientes del doctor García, quizá vais por la calle y pensáis un poco en esto, ¿no? Mira, es el bombardeo de Sol. Claro. Hay una circunstancia aquí que queda en la memoria. Yo tengo una memoria también muy vivida de esta circunstancia, porque hay un momento que a mí también me transforma mucho en mi vida personal, ¿no? Yo soy de Cartagena. Cartagena fue una ciudad que sufrió también una represalia muy contundente, ¿no? Por parte del Ejército Nacional en la Guerra Civil, con el desembarco de los moros, circunstancias que se vivieron como la desbandada que se produjo entre Almería y Málaga, los malagueños saliendo carretera, aquella famosa circunstancia, y un evento que yo creo que habría que contar. Y lo tengo cada vez más claro, que hay que contar la desbandada, ¿no? Porque fue algo que avergonzó a un bando porque no hizo nada para que no ocurriera, y tendría que avergonzar seriamente a otro bando, que fue el que bombardeó a civiles y produjo una masacre. Que, por cierto, uno de los personajes de la desbandada, Norma Betune, está recogido en Los pacientes del doctor García, ¿no? Que este señor canadiense que de repente sale de Valencia, se entera de las circunstancias, se mete con una ambulancia, con la transfusión de sangre, y empieza a sacar gente
y hay una especie de diario, y tanto escrito como fotográfico, que recoge ese hecho. Entonces ver esta fotografía pues de este socavón, que evidentemente no son las obras de Sol, que es otra circunstancia, pues te da mucho que pensar, y es lo que tú dices, no ha pasado tanto tiempo y es algo que está en nuestra memoria, pero es una memoria histórica que es nuestra, que se tienen que subsanar cosas que no se hicieron bien, evidentemente, y que tiene que prevalecer sobre el sentido, porque si no las sociedades no avanzan. Para poder conocer y para poder avanzar hay que conocer lo que ocurrió con la historia, no hay que olvidarla, no hay que dejarla. Sin duda España es el segundo país del mundo que más muertos tiene en las cunetas después de Vietnam, entonces tenemos que conocer y ser significativos con esa circunstancia y corregir esos hechos históricos, no nos queda otra, porque seremos mejores ciudadanos de este maravilloso país, que lo es evidentemente, ¿no? Y esta historia, los pacientes del doctor García nos está contando esa circunstancia. En la sociedad de la inmediatez, en la que los jóvenes no se paran mucho a pensar eso, precisamente cómo estábamos hace no tanto tiempo, ¿qué hacemos sin meternos en política? Porque yo no me creo que votando cualquier cosa, votes lo que votes, a nadie le apetezca abrir la puerta de su casa y verlo todo destruido. ¿Qué hacemos para que no se olvide? Recordarlo y conocerlo. Es que es la única manera de no repetir hechos que fueron chungos. Estamos viviendo ahora mismo en un momento 2023 venimos de una pandemia heavy metal, 2020 venimos a una circunstancia de precio inflacionista. Estamos recordando muchas circunstancias que hicieron en el 14, que fue la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial hay una gran gripe también de la mal llamada esta que llama gripe española, Se producen situaciones donde la sociedad sale a lo bestia, que son los locos años 20, se producen descompensaciones sociales en la Europa hasta que circunstancias que se corrigen con una Segunda Guerra Mundial tratan de corregirse con una Segunda Guerra Mundial, y se dan circunstancias luego de bloque comunista, bloque occidental, bloque capitalista, y llegamos de repente a una circunstancia en 2023 donde venimos de una pandemia y al poquito arranca una guerra que está pasando al ladito en Europa, ¿no? Porque bueno, es en Ucrania, está aquí al lado. Todas esas circunstancias y cosas que pasaron antes de los Balcanes en el 92, todas estas cosas siempre nos dan son como señales de llamada en la puerta, de decir, chicos, no os olvidéis que aquí sigue todo esto, ¿no? Creo que no tenemos que olvidar, tenemos que recordar y tenemos que mejorar, es lo que y creo que si hay algo que yo haría si fuera joven, sería leer a la gente que nos hablaba desde esas posiciones, porque nos van a impregnar en nuestra emoción, en nuestro corazón, una circunstancia, y no hablo de ideología, hablo de educarnos en sociedad, hablo de conocer para poder hablar, para no caer en el mundo de las fake news, no caer en la posverdad y no caer en un montón de circunstancias que ahora mismo están ocurriendo. Y quizá para mí una de las personas que hay que leer y hay que tener como libro de cabecera es ella, es Almudena Grandes, hay que tenerla muy presente porque nos habla de cómo somos nosotros. Es verdad que genera personajes reales y personajes ficticios, pero los personajes ficticios los hace también para que los personajes reales los pone en situaciones de realidad, para que ellos mismos también se juzguen y se observen, y el lector los pueda ver y observar. Y yo creo que eso es muy importante. Pues voy a acabar la entrevista diciéndote, ¿qué le dirías a tu personaje si lo pudieses tener delante ahora mismo? ¿Y qué le decimos a la gente para que se pongan esta serie cuando se estrene? Yo al personaje le diría, Antonio, piensa antes de hablar, le diría. Y a la gente que la disfrutara como nosotros hemos disfrutado rodándola. Pues muchísimas gracias y nada, que sea un éxito, que es lo que os merecéis. Muchas gracias.